que era cómo vamos a dar inicio a la clase. El tema de hoy día a explicar es el atención del exclusivo normal y patológico. Es la parte más importante, la parte casi final del éxito de un embarazo. Es decir, tener un expulsivo en la cual la madre, el padre, la familia, el recién nacido estén en las mejores condiciones que le permitan al neonatólogo estar tranquilo, colocar un upper 9-10 o 9-9, buen peso, la sepsia que corresponde y la madre y todos están satisfechos con la atención del personal de salud. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de atender también sus partos, sea como alumnos o como internos que van a tener bastantes o como residentes, si es en la especialidad, van a tener la oportunidad de manejar lo que corresponda respecto al tipo de trabajo de parto que tengan. Este concepto es un concepto médico legal, importante. Un concepto médico legal. Desde el punto de vista general, todo aquel producto que pese menos de 500 gramos o menos de 22 semanas de gestación se considera un aborto. Basta que tenga 501 gramos, dice mayor que 500 gramos, 501 gramos, para que ese producto recién nacido tenga derecho a un certificado de nacimiento y o un certificado de difunción, si que naciera muerto. Con todas las implicancias médico-legales que significa atender a un óbito fetal o un recién nacido, un neonatimuerto. Y esto se refiere básicamente, previamente ha tenido que haber una presencia de contracciones uterinas con frecuencia, intensidad y duración determinadas, con patrón definido que produzca dilatación en el cuello uterino y descenso del polo de presentación para llegar al expulsivo propiamente dicho. Son conceptos básicos para comenzar la actividad del día de hoy. Estos términos generales desde el punto de vista integral, desde cuando comienza el momento del trabajo de parto hasta la parte de involución que mencionan aquí, que es la llamada expulsión. ¿De acuerdo? Muy bien. La fase 0 es la aquiescencia. Más del 95% de la gestación la mujer se lo pasa tranquila. Eventualmente aparecen más de 32, unas contracciones uterinas preparatorias de corta intensidad, frecuencia y duración, desaparecen por momentos, a los 2, 3, 4 aparecen nuevamente, son contracciones preparatorias para un trabajo de parto. Es algo así como, por ejemplo, un atleta que necesita correr una maratón, pues comienza corriendo 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 o 20. Igual, ese producto y la madre se van preparando para un trabajo de parto completo que puede demorar 10, 12, 18 o hasta 20 horas inclusive, como vamos a ver más adelante. La fase 1 es la preparación para el trabajo de parto, los cambios menstruales y la maduración cervical, que son graduales y progresivas. El trabajo de parto comienza acá, con fase latente, fase activa y termina en la fase de expulsión. Esta es la parte de expulsión. Luego viene el alumbramiento y el puerperio, que puede demorar 6 semanas, 42 días y según otras referentes puede ser hasta 45 días. Es importante considerarlo para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver básicamente esta parte de acá, la expulsión. Vamos a colocarnos. Esa cosa también es importante. La dilatación. Hay parámetros de referencia muy importantes. En una nulípara, la dilatación puede demorar de 10 a 12 horas aproximadamente. En una multípara de 5 a 6 horas. Tenemos acá además fase latente, que es dilatación lenta, que va más o menos de aproximadamente 3 centímetros y puede demorar hasta 20 horas en una nulípara y una multípara 14 horas, en términos generales, ¿no? Se decía anteriormente que una mujer no debe ver 2 veces el mismo astro. Si comienza en la noche, no debe ver nuevamente la luna. Y si comienza en el día, no debe ver nuevamente el sol al día siguiente. Por eso es que no más de 20 horas en una nulípara y no más de 14 horas en una nulípara. Esta pregunta en examen, muchas veces lo preguntan así y confunde con muchos números. Pero hay que tener en cuenta esta posibilidad de manejo, ¿no? La fase activa es la dilatación máxima, que llega a máximo. Esto va más o menos dependiendo de la paciente nulípara o multípara. Si nulípara aproximadamente avanza 1.2 centímetros por hora en dilatación, ¿de acuerdo? Y en multípara avanza más o menos aproximadamente 1.5 centímetros por hora. Una casaca, ya. Para dejar el recuerdo aquí para la universidad. Y por último tenemos acá la parte del descenso del polo de presentación. El polo de presentación
está siempre flotando durante la mayor parte del embarazo. 95% está flotando la cabecita, cambia de posición, anterior, posterior, oblicua, transversa, como gusten ustedes. Pero cuando comienza ya el trabajo de parto o las contracciones preparatorias y trabajo de parto ya en fase activa, el descenso en Ulipa es 1 centímetro por hora, va bajando la cabeza. 1 centímetro por hora, y multípolas es aproximadamente 2 centímetros por hora. De ahí el tiempo, cómo se cambia, cómo diferencia el tiempo entre una y otra. Esta es la curva de Friedman. Friedman fue un investigador americano en la década del 60, aproximadamente un estudio multicéntrico de más de 15 hospitales en Nueva York. Encontró aproximadamente como 6.700 pacientes, un poco más, de trabajo de parto, y hizo esta curva, una curva estadística, que tiene validez, aunque algunos trabajos de investigación procuran cuestionarla, pero nos hemos basado mucho en este trabajo de Friedman y nos ayuda bastante. Por ejemplo, acá, en esta parte de acá, de la fase latente, que puede demorar de 0 hasta 8 horas, en términos generales, estamos hablando, en términos generales, ¿no? Y va desde 2 aproximadamente hasta 3.5 o 4 de dilatación. Una vez que pasamos esta parte de acá para hacer el partograma o curva de alerta, comenzamos la fase de aceleración o fase de aceleración inicial. Luego sigue una fase de máxima pendiente que demora aproximadamente 2 horas. Aquí es cuando el producto va desde 5 o 6 más o menos, llega hasta 8 aproximadamente. 8. Y luego tenemos la fase de desaceleración que va de 8, 9 hasta 10. Hasta acá tenemos la fase activa de trabajo de parto. Fase latente, aquí fase activa. Y aquí viene esa parte acá, el centro, este es el parto propiamente dicho. Parto, acá está el parto. Eso vamos a trabajar el día de hoy. Y esto es la parte de recuperación por puerperio inmediato, que son 2 horas, 24 horas de puerperio inmediato y el puerperio tardío, que es hasta las 42 o 45 días. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando. El expulsivo. El expulsivo en Ulíporas puede demorar aproximadamente, en términos generales se considera 33 minutos, pero puede durar hasta 110 minutos. Debe tener mucha paciencia en el expulsivo. Salvo que tengamos la evidencia que es una DCP, o sea, de proporción cefalopélvica, para cortar todo avance, evidentemente, ¿no? Y en multíparas, el promedio máximo es 46.5 minutos acá y la media es 8.5, 10 minutos aproximadamente. Las contracciones importantes en el periodo expulsivo, si bien en la fase latente son más o menos 2 contracciones cada 10 minutos, fase latente, hasta 4 aproximadamente. En la fase activa puede demorar 3 hasta 4, 3 a 4 más o menos. En frecuencia, intensidad y duración. La frecuencia es 3 a 4, intensidad más o menos entre 2 a 3 cruces, que equivale entre 40 y 60 milímetros de mercurio por cada contracción. Y la duración, que más o menos está aproximadamente entre 40 y 60 segundos aproximadamente por cada contracción. Pues bien, en la fase expulsiva tenemos acá algo mayor, 60 a 90 segundos, prácticamente casi se duplica, o 1.5 veces el tiempo máximo. Y una contracción de 50 milímetros de mercurio, que es la mínima que puede tener la contracción en periodo expulsivo. Esto más o menos para tener una noción de lo que significa la calificación de las contracciones. Tenemos al lado izquierdo los parámetros para evaluar: la frecuencia, la intensidad, el tono y la contracción. La frecuencia puede ser incrementada. Taquisistolia, más de 5 contracciones en minutos en el periodo expulsivo. Y bradiasistolia, menos de 3 contracciones en minutos en el periodo expulsivo. Hipersistolia, más de 50, hiposistolia, menos de 30 milímetros de mercurio. La hipertonía, el útero normal de una paciente, de una mujer no gestante, está entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Todas las chicas de acá tienen su útero con un tono muscular aproximadamente entre 8 y 12. Cuando el tono muscular cae por debajo de 8, estamos con una hipotonía uterina, lo cual es muy frecuente encontrarlo después del puerperio, cuando tenemos cuadros de atonía y hipotonía uterina, que son motivos de sangrado hemorragia del periodo expulsivo del trabajo del parto, lo cual es también es una emergencia, una emergencia obstétrica. Y acá tenemos las incoordinaciones, así como en el corazón, por ejemplo, tenemos en la aurícula izquierda, tenemos el marcapaso que orienta a la sístole y diástole cardíaca, un solo marcapaso. En los casos, por ejemplo, de taquicardia, taquiarritmia, fibrilación auricular o ventricular, hay varios focos. Igual también, en el útero tenemos acá
debe ser uno solo nomás foco de marcapasos, que está ubicado en los cuernos, en un solo cuerno, generalmente es el cuerno izquierdo que está funcionando. Y ese manda toda la dinámica de las condiciones uterinas en frecuencia, intensidad y duración. Sin embargo, cuando hay más de dos focos, se presentan este tipo de problemas. Se presenta las incoordinaciones de primero y segundo grado, y aquí dos problemas mayores, que es uno, la inversión del gradiente, cuando las contracciones son más en el segmento inferior uterino que en el segmento superior. Y las zonas de nido de contracción. Y esto de acá tiene que ver mucho con los cuadros de desproporción cefalopélvica. Llega un momento en que el útero se agota, ya van a ver ustedes una clase de compromiso de trabajo de parte funcional en la parte del motor, en la cual el útero ya no da para más, para seguir contrayéndose, se agota, y es la porción inferior la que comienza a contraerse y dilatarse. ¿Pero para qué? No para ayudar a la salida, sino para levantarlo, porque ya está en la parte final, que puede inclusive llegar a cuadros de rotura uterina con sensibilidades anteriores, probablemente. La siguiente tenemos esta ya. Acá tenemos cuáles son los trastornos del trabajo de parto. Eso probablemente va a hacerlo ya el doctor Castro, para manejar solamente aquí una forma general de poderlo conocer, ¿no? Y para explicarles a ustedes hay tres tipos generales: trastornos de prolongación, de prolongada, trastornos de extensión, trastornos de detención. Tenemos acá. La detención puede ser en la desaceleración, en la dilatación o en el descenso. Aquí están los cuadros, eso va a explicarlo el doctor. Y cuando decidimos hacer una cesárea, importante, antes de someter a una paciente a un trabajo de parto, tenemos que tener la evidencia, la seguridad, la certeza de que esa pelvis, partes óseas y partes blandas, van a ser compatibles con la salida del producto. En un trabajo de parto, por ley física, tenemos el motor, que es el útero, el canal, que es por donde va a discurrir el feto, y el móvil, que es el feto. Feto, canal y motor. Son tres cosas básicas desde el punto de vista biofísico que ustedes pueden manejar. Esto va a ser explicado para no entrar mucho en invadir la clase del doctor Castro, que va a ser el próximo semana. Trabajo de parto tenemos acá. Esto es la parte propia del trabajo de parto que tenemos que explicar, sobre todo en la parte del discursivo. Hay también pregunta de examen, ¿eh? Básicamente la progresión normal: acomodación, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsión. Todo tiene su punto de vista y son catenadas. Acá tenemos, por ejemplo, los mecanismos de parto dependen de la posición del feto y está determinado por la situación longitudinal, transversa, oblicua, la posición derecha, izquierda y la presentación cefálica, podálica, transversa, en fin, y la actitud fetal que toma en el momento del expulsivo. Acá tenemos un esquema, básicamente, un esquema de lo que significa las posiciones del feto. Acá tenemos un esquema visto de abajo hacia arriba, una posición, la fetal en litotomía, ustedes están mirando a la paciente así, de frente. Tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos la posición occipito iliaca izquierda anterior, occipito iliaca izquierda transversa, izquierda posterior y occipito sacra. Occipito iliaca anterior, transversa, posterior y occipito posterior. Acá tenemos occipito anterior, occipito posterior, derecha, occipito transversa derecha, occipito transversa izquierda y las posiciones que están intermedias. Es el esquema para tener ustedes. Es importante, muy importante, que ustedes hagan tactos vaginales. Un tacto vaginal bien realizado, lo va a orientar ustedes, están tactando un bregma o un occipucio o una frente o una nariz para verificar cuáles son los grados de deflexión. Un grado de deflexión intermedio, un grado de deflexión moderado, ofrecen un diámetro de presentación que es incompatible con la pelvis. El diámetro antero-posterior materno desde la pelvis no va a ser compatible con la salida de un producto. Tiene que ser en flexión máxima, donde se presenta acá el occipucio, o en deflexión máxima, donde presenta la carga, con todos los problemas que puede traer, evidentemente, ¿no? Eso vamos a ver en un momento más. Justo lo que les mencionaba son los mecanismos, ustedes tienen que conocerlos, y son graduales, progresivos y casi simultáneos en la parte final, sobre todo en la parte de rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Demoran apenas unos pocos minutos. Los demás, mientras se va acomodando el producto, mientras va bajando, descendiendo, encajando, puede demorar una buena parte del trabajo de parto. Pero el producto, la parte final, entre rotación interna, extensión, aquí, rotación externa, interna, extensión
externa e impulsión son prácticamente casi simultáneas. En pocos minutos van a ocurrir esa parte de acá. ¿De acuerdo? Esto vamos a verlo un poquito mejor explicado con cada una de las láminas. Son los cambios de posición, los movimientos cardinales del parto, los cambios de posición de la cabeza fetal durante su paso por el canal del parto. Si usted quiere que lo entiendan. El encajamiento, durante, como les mencioné, todo el embarazo está flotando la cabeza. Conforme nos acercamos al término del embarazo, normalmente, o en los casos en los cuales existen otro tipo de problemas que meritan un parto prematuro, un parto pretérmino, una situación en la cual se adelanta la fecha probable de parto, el producto está siempre flotando, luego pasa a ser fijo, o sea que ya no cambia de posición. Si una paciente a la semana 36 está cefálico, va a ser cefálico hasta el final. Si está poálico, va a ser poálico hasta el final. Entonces es cuando ya toma la posición fija. Y encajado es cuando aquí tenemos importante esa consideración de acá, cuando el diámetro biparital está sobre el lecho superior de la pelvis, acá tenemos el promontorio entre L5 y S1 y la sínfisis del pubis. Acá hablamos de encajamiento, hablamos acá de cero. Vamos a ver después los llamados planos de Hodge y los niveles de cero. Ya vamos a ver siguiente lámina, a estaciones de Lee y planos de Hodge. Estaciones de Lee son de centímetros, donde tenemos acá el estadio cero, que es el nivel del diámetro de las espinas ciáticas. ¿De acuerdo? Y acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y acá, cuando ya está encajado, comienza el descenso, en la parte ya del expulsivo propiamente dicho. Y los planos de Hodge están suprapúbico, infrapúbico, el disciático, esta parte de acá, y la que es de la punta del coxis. Son planos análogos, equivalentes y comparables. Cuando le dan, por ejemplo, un plano de estaciones de Lee en el cero, estamos en diámetro disciático, a nivel del biparital. Aquí estamos haciendo la lámina, que muestran 8 láminas así pequeñas, vamos a ver una cada una en grande. Aquí está flotando la cabeza y está antes del encajamiento. Ustedes se dan cuenta acá tenemos el promontorio, acá tenemos el sínfisis de pubis y está por encima, ¿de acuerdo? Acá tenemos el cuello uterino, canal vaginal, la porción del colon recto sigmoide final. Acá tenemos acá cómo se presenta, esta es la bregma y el occiput. Encajamiento. El encajamiento es desciende la cabeza del bebé, del feto, como desciende y mire cómo se hace. Biparital. Estamos en promontorio, sínfisis de pubis. Biparital. Encajamiento. Descenso. En las nulíparas es antes del trabajo de parto. En las multíparas es junto con el encajamiento. Desciende y encaja. Cuando está el trabajo de parto en una multípara, se produce simultáneamente todos los movimientos cardinales. Pero en una nulípara es antes de presentarse. El descenso es secundario a fuerzas. ¿Qué fuerzas van a intervenir para que se produzca el descenso? Tenemos en primer lugar acá el líquido amniótico, que conforme avanza el embarazo, hacia la parte final del embarazo, comienza a disminuir. El líquido amniótico entre la semana 32 y 34 es el máximo volumen, aproximadamente 1200, 1400 eventualmente. Pero conforme avanza el embarazo, el líquido amniótico comienza ya a disminuir en volumen. Entonces, actúa también como una fuerza. Recordemos los principios de Arquímedes, donde la fuerza que se obtiene a nivel de un contenido sobre el continente de las mismas paredes corresponde a lo que va desplazando en volumen del líquido. ¿Se acuerdan ustedes de esa clase de física que han hecho ustedes, no? ¿Sí? Muy bien, se acuerdan bastante, qué bien. Y acá tenemos el fondo sobre la pelvis durante las contracciones. Entonces, el fondo también actúa. El continente, el contenido es el líquido amniótico con el producto. El continente es el fondo uterino, que es la parte del músculo. Eso va a ser el doctor Castro en su clase que tenga, ¿ya? Los pujos con cada contracción también influye aquí la parte de la llamada prensa abdominal. Y la prensa abdominal también influye. Y esto es muy importante para que puedan ustedes considerarlo, porque con cada contracción efectivamente realizada en el tiempo que corresponda, el descenso y el encajamiento va a ser exitoso, va a mejorar las posibilidades. Luego tenemos acá la extensión y enderezamiento del cuerpo del feto. Eso vamos a verlo en el siguiente lámina. Pueden pasar más capas que pueden conseguir. Tercer estadio es el descenso tardío y la rotación interna. El producto está o bien sea derecho o bien sea izquierdo, ¿de acuerdo? Y está con un mismo eje.
nalgas, pies, nalgas, columna, cabeza. Está en misma posición. Pero cuando el producto desciende, la cabeza rota. ¿Por qué? Porque el diámetro que debe ofrecer la cabeza para enfrentarse a un trabajo de parto tiene que ser el menor diámetro que ofrezca la cabeza del parietal comparado con lo que le ofrece el canal del parto, que es el diámetro antero-posterior y transverso de la pelvis. De ahí la pelvis que tenemos acá, pelvis ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. Pero eso es secundario. Más que clasificar a una pelvis con tipificación, es mejor decir, ¿es compatible o no es compatible esa pelvis con el producto? Por eso se llama desproporción feto-pélvica. Entonces, el producto que estaba así completamente mirando, por ejemplo, en este caso, a la pierna derecha, ¿de acuerdo? En su corte sagital, ya comienza su cabeza a rotar para mirar hacia abajo. Ya no mira a la parte interna de la pierna derecha en este caso, está mirando, comienza a mirar ya hacia abajo, hacia la porción del canal vaginal, en la cara posterior del canal vaginal. Hay una característica muy importante, llamado sinclitismo y asinclitismo. Normalmente el producto baja en forma normal, en forma equidistante, entre la sínfisis del pubis y el promontorio. Cuando se aleja o se acerca de uno o de otro, llamamos asinclitismo. Es decir, está con una presentación anómala. No es la más adecuada, porque va a presentarse, por ejemplo, solamente un parietal, por otro parietal, o presentar el cuadro de flexión. Entonces tenemos acá la sutura, el asinclitismo, la sutura sagital va hacia el pubis, el anterior o el promontorio posterior. Aquí tenemos, por ejemplo, la sutura sagital que está acá, está justamente en el punto medio, de acuerdo, entre el promontorio y la sínfisis del pubis, y está, ese es normal, sinclitismo normal. Y es a diferencia del siguiente, en la cual tenemos acá el promontorio y la sínfisis del pubis, cómo va cambiando la posición para saber hasta qué punto el tipo de presentación no es la correcta para un trabajo de parto normal en el expulsivo. Siguiente, movimiento cardinal, que es el descenso. Una vez que ya acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna y descenso. Ya la cabeza, si ustedes ven acá, por ejemplo, ya la cabeza también está en un descenso, está casi prácticamente en expulsivo. ¿Ya? Acá tenemos un pequeño campo sucedáneo, que es cuero cabelludo nomás, que está produciendo, está presentándose ya aquí a nivel del introito vulvar o vaginal. ¿De acuerdo? Y acá tenemos biparietal que ya pasó la espina estética. Y tenemos acá el occipucio que está prácticamente en +3 o +4. ¿De acuerdo? Planos de Lynch, planos de Hodgson. ¿Ya? La flexión. La flexión es eso es lo que es un poco antes, evidentemente, ¿no? El producto, el feto, busca la mejor forma de presentación para que el daño potencial que pueda ocurrir en su traslado, en su paso por el canal vaginal, sea el menor posible. El riesgo que tenga sea el menor posible. El mecanismo y instinto de defensa de un producto vivo busca siempre la forma de que cause el menor daño posible el paso por el canal del parto. Para el producto, para el feto, es un trauma, entre comillas, pasar por un espacio tan pequeño. Tiene que buscar la mejor forma de pasarlo. Durante el trabajo de parto, las fisuras interhemisféricas, brecme y occipucio, permiten una contracción de aproximadamente medio centímetro a cada lado. O sea, 1 centímetro se acorta el diámetro biparietal, por ejemplo. Y en la madre, en las espinas ciáticas y el ligamento sacrociático que está a nivel de la tercera vértebra sacra, con la apófisis transversa con las espinas ciáticas, hay un ligamento sacrociático que puede ser flexible en mujeres entre los 20 y 30 años y se pone más rígido mientras más se apega a la paciente. Ese ligamento sacrociático, que marca el punto 0, puede extenderse hasta 1 centímetro, 0,1 centímetro para cada lado. O sea, tenemos 1 centímetro que se acorta la cabecita y 1 centímetro que la pelvis se dilata. Entonces, la madre y el producto buscan las mejores condiciones para permitir el paso por el canal del parto. Entonces tenemos acá la flexión, que es el mejor diámetro que ofrece, que es el suboccipito bregmático.
A veces confunde un poco, pero vamos a revisarlo tratando de ser lo mejor posible, ¿ya? Acá la rotación interna, lo que le mencionaba, de lo que está el producto, pies, nalgas, columna y cabeza, en un solo eje longitudinal, comienza la rotación interna, comienza a mover su cabeza, rota internamente, para que lo que estaban mirando, en este caso, a la parte interna del muslo derecho, que es este corte cristal, comienza a cambiar de posición para mirar a la cara posterior de la vagina. Eso es muy importante, porque no va a poder salir, si sigue en esa misma posición no sale el producto. El diámetro del pez es demasiado amplio, no permitir, como la naturaleza actúa en esta parte. Aquí tenemos, por ejemplo, en occipito ilíaca izquierda anterior, miren ustedes acá. Acá está la pelvis, por supuesto, la parte derecha, la parte izquierda, la parte del sífilis del pubis, acá está el sacro. Aquí está el occipito ilíaca izquierda anterior. Acá tenemos el bregma, acá tenemos la fisura interhemisférica, entre ambos parietales, y acá tenemos la fisura del occipucio. Miren cómo cambia la rotación interna, lo que está así oblicuo, está así, y cambia a antero-posterior. Esta es la mejor forma de presentación para tener este producto. Igual mira acá, en la derecha, en la izquierda. Este es de izquierda, este es de derecha. De la derecha pasa y ven mi vuelta para acá. Y como está en esta parte, cambia también la posición. Occipucio, bregma. Estos 45 grados van a permitir el momento del cambio que va a permitir el paso del producto de forma adecuada. Rotación interna, completa la rotación y empieza la extensión, que es otra gráfica más o menos que tratamos de hacer al comienzo. ¿Ya? La extensión. Una vez que ya la cabeza ha rotado internamente, y empieza ya el periodo de final del descenso, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, entonces ya se ve el polo cefálico, se ve el cuero cabelludo y comienza la extensión. Lo que está en flexión completa, comienza la extensión. O sea, la cabecita comienza a extenderse. Tenemos acá la extensión. Esta es una parte muy importante. En la parte de la tensión del expulsivo, entonces vamos a recibir al producto en esta posición, vamos a verlo después de una lámina especial. Y nos permite en todo caso saber que las fuerzas que van a actuar en la parte del útero, en dirección posterior. El útero actúa en dirección posterior, de arriba hacia la parte posterior. Y el pelvis en la dirección anterior, de acá hacia la anterior. Entonces, hay dos fuerzas, una fuerza hacia arriba y hacia abajo, y unas fuerzas que comprimen anterior y posteriormente para que el producto pueda salir sin ningún problema. Entonces, el efecto pasa de la rotación interna, rotación externa y extensión, y luego viene acá ya la rotación externa. Externa o restitución. ¿Qué significa esto? Que si el producto en la anterior que tenemos acá, estaba con la cabeza, entre comillas, mirando hacia abajo, una vez que hace la extensión de la cabeza, recupera su posición normal, bien sea derecho, bien sea izquierdo. Y acá damos la parte de rotación externa, completa la extensión y aquí viene lo que les mencionaba. Acá. ¿Se dan cuenta de la restitución? Como de la lámina anterior que tenemos esta, está mirando hacia abajo, está en la parte de flexión y rotación externa, viene el fenómeno de restitución. Es decir, quedan todas las estructuras, nalgas, columna, cuello y cabeza, en una sola línea, acomodadas. Ya no están en contraposición. Otra vez queda acá, que nos cuenten ustedes en esta parte, como que en una sola línea de discusión. ¿De acuerdo? Que es la llamada rotación externa o restitución. Luego viene la expulsión. Nace primero siempre nace acá el hombro anterior. Aquí viene la parte de la asistencia. Eso vamos a verlo en la lámina más adelante. Hombro anterior y luego sí el hombro posterior. Hombro posterior. Ponemos que hacer el hombro anterior y posterior, así bien como he hecho muy bien. Ya el bebé sale completamente sin ningún problema, de forma espontánea, natural, sin hacer absolutamente nada. Simplemente nomás recibirlo. A veces los bebés, los fetitos están tan llenos de líquido o ven gaseosos o con su grasa entre comillas que se pueden resbalar. Ojo, no son raros los casos cuando los internos van a comenzar a trabajar, que un bebito se les puede haber resbalado y felizmente hay alguien más que pone la mano así para que venga al piso. Pero tener mucho cuidado en esta parte final. Hombro anterior, posterior y justamente cuando sale.
Y con una mano vamos recibiendo y con otra mano vamos agarrando las piernas, así, para que queden fijas. Piernas por acá y la cabeza por acá. Esto vamos a ver un momento, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es un expulsivo normal. ¿Cómo vamos a atenderlo? Lo que he mencionado, las fuerzas de expulsión maternas que están a nivel del fondo uterino, eso va a ser por el doctor Castro, la parte del motor. Y la parte de la pelvis, que es de la parte anterior, el útero hacia la parte posterior para el líquido amniótico, el producto. Es todo un mecanismo que ustedes se dan cuenta que interviene mucha fuerza. A veces la naturaleza es tan sabia que nos permite decir que en algún momento hay una mano divina que ocurre en estas situaciones, que nos permite que un parto se produzca en las mejores condiciones. Entonces, es importante, mientras la paciente está en trabajo de parto, en fase latente, en fase activa sobre todo, la respiración es gradual y progresiva, pero también debe ser firme y sostenida. Con cada contracción, la paciente inspira, cuenta hasta 5, sostiene y luego expulsa, expira, con cada contracción. ¿Eso para qué? Para darle al producto una buena calidad de respiración y oxigenación durante cada contracción. Durante cada contracción uterina disminuye el flujo útero placentario fetal, ¿de acuerdo? Y lo van a producir llamados DICs. ¿Se acuerdan ustedes de los DICs? No van a ver los DICs. DIC significa desaceleración intraparto, que puede ser de 3 tipos. Tipo 1, que es normal, fisiológico, o sea, baja la frecuencia cardíaca con cada contracción. Y se refiere básicamente a la compresión de los núcleos cerebrales basales. Al disminuir la oxigenación, baja la frecuencia cardíaca. Es normal. El patológico es el número 2, cuando DIC 2. Después que se alcance la media de la contracción máximo, comienza a bajar la intensidad de la contracción y cae el latido cardíaco. Cae 15, 20, 25 sobre el nivel basal. Esto es patológico. Se refiere al problema útero placentario fetal. La placenta puede ser o insuficiente, o el cordón umbilical, o el producto no está en condiciones por esto de tolerar los cambios bruscos que se producen con cada contracción. Eso durante la fase activa. Durante la fase ya del expulsivo, la paciente tiene que estar tranquila. De ahí la importancia de un profesional de salud, llámese. El médico siempre debe ser el líder del equipo de salud. Jamás debemos permitir de que otro profesional, tecnólogo, obstetriz, enfermera, nutricionista, en fin, cualquiera, asume el liderazgo. El liderazgo se obtiene con conocimiento, ustedes están aquí preparados con el conocimiento y con la práctica, que es lo que va a permitirles a ustedes ser lo suficientemente capaces de poder dirigir una asistencia de cualquier evento, medicina, cirugía, en fin. Pero en este caso tenemos que saber cómo tomar el tema de cada paciente. En el momento del expulsivo de la paciente, cuando no hay contracciones, que son más o menos cada 3 minutos, 1 minuto y medio, la paciente ventila, respira. Y cuando viene la contracción máxima, el periodo máximo, va ascendiendo. Si ustedes se dan cuenta, le colocan un monitor, va incrementándose la contracción hasta 50, 60 milímetros de mercurio, demora aproximadamente 1 minuto y medio, casi 2 minutos. Muy bien, es en ese momento que la paciente tiene ya que, en la media de la contracción, empezar a pujar. O sea, empezamos a hacer actuar a la fuerza de la musculatura uterina para que ayude al descenso de la presentación. Todos los mecanismos son muy imbricados y muy consecutivos, casi simultáneos. En una primigesta se traslada de la fase de dilatación cuando esté completa. Y está pujando, mostrando ya el cuero cabelludo. Normalmente de la sala de dilatación al expulsivo puede llegar solamente metros, 2, 3 metros nada más. Inclusive hay camas o camillas que simplemente se saca la porción distal y se colocan las piernas y se puede meter ahí. Y las multípolas cuando estén 7, porque de 7 a 10 la paciente ya puede participar, va colaborando, se le va explicando, y una multípola que tiene ya experiencia, ya no es su primera vez, ya sabe cómo es. ¿No es cierto, chicas? Saben cómo es la primera vez, la segunda y la tercera. Entonces hay que saber cuándo actuar y cuándo dejar que la propia paciente permita, con las indicaciones, que el producto salga adecuado. Acá tenemos modelos de camas de expulsivo. Aquí tenemos la Braille, la Reftan, pero en fin, todas tienen la posibilidad de manejarse de acuerdo a las indicaciones. Es una sala de partos adecuada, con buena hidratación, con puntos de oxígeno, con monitores, en fin, esta parte de hidratación no está vestida con las camillas,
pero acá tenemos la periodista también acá, inclusive esa parte de acá, poner hacia adelante, casi en posición de semi sentada o casi vertical, y también levantar la camilla con esos pedales. Muy bien. La posición debe ser, como estamos diciendo, el semi-forward, en fin, es el periné, la posición fetal, ustedes están leyendo ahí. Ya. Preparación para el parto. La paciente ya está en la sala de expulsivo. ¿Qué significa esto? Por comodidad para nosotros, la paciente debe estar en el cúbito dorsal o posición de litotomía, que permite a nosotros, sentados o parados, por se puede levantar la cama de la hoja de parto, casi al nivel donde nos encontramos, a este nivel más o menos permite maniobrar adecuadamente. Y la paciente tiene que estar con las piernas en el mismo nivel, ni una más alta que la otra, ni una más cerca ni más lejana que la otra. Procurar siempre esa parte muy importante, porque si no puede producir en el momento del expulsivo desgarros que pueden ser hasta de un 4º grado que comprometen la mucosa rectal. Eso vamos a verlo más adelante. Pero eso es muy importante. Mismo nivel, la rodilla mismo nivel, en cuanto a altura, y en cuanto también a proximidad o no con el asistente en el trabajo de parto. No una más grande que la otra, no, tiene que ser todo completamente igual. Verificar que tengamos todos los campos para las pierneras, los campos a nivel del abdomen, los campos que se ponen debajo de la pelvis. Buscar en la medida de lo posible la mayor asepsia que ustedes crean conveniente. Mientras menos contacto tengamos va a ser mucho mejor. Tenemos acá un lavado quirúrgico, tenemos lavados sociales, lavados propios, constitucional y lavado quirúrgico. Ustedes saben lavado quirúrgico, ¿no? La mano, una mano con la otra mano, los dedos anterior, posterior, los pulgares, en fin. Y con una sustancia antiséptica. Acá tenemos el material mínimo para el trabajo de parto, que tenemos acá 3 pinzas Coger, una tijera de mayor recta para el corte de cordón umbilical, una tijera de episiotomía, que acá está metida, me parece, otra una pinza de disección para la parte del cordón umbilical y una portahoja para colocar los puntos de la epilografía. Los medicamentos o insumos o materiales son los que están mencionados ahí, la tirocaína, la gentamicina oftálmica, que eso lo veía en neonatología. Mientras la paciente esté gestando, los ginecobstetras somos responsables por 2 vidas. De allí que los primeros casos de denuncia, en primer lugar a nivel de colegio médico, a nivel de la fiscalía, son los médicos ginecobstetras, porque tienen 2 vidas simultáneamente que ver, o la mamá, o el feto, o ambos. La responsabilidad es doble, en cualquier especialidad es la única. Una vez que nace el bebé y cortamos el cordón umbilical, la responsabilidad nuestra baja a la mitad, evidentemente, porque tenemos el fetito, el recién nacido, al neonatólogo, y estamos contentos porque tenemos buena responsabilidad. Siempre cuando lo entreguemos bien, por supuesto, lo entregamos mal, la responsabilidad también es compartida, evidentemente. Y tener siempre un cloruro de sodio. Nunca atender un trabajo de parto sin una vía permeable. Ojo, por más que moleste en la muñeca, en la mano, en fin, que le permita al paciente moverse. Porque es el único medio de abordar el medio interno, de alguna forma. Para colocar medicamentos, oxitóxicos, en fin, lo que corresponda a cada momento de trabajo de parto. Acá tenemos la llamada sexta antisepsia en las partes internas de los muslos, ¿de acuerdo? Empieza bulbo perineal y también la porción interna de los muslos. Seguimos acá el otro muslo con la parte también de los glúteos en la parte posterior, ¿de acuerdo? Tiene que ser escrupuloso, se emplea yodopovidona, por ejemplo, que es lo que se puede emplear en este tipo de situaciones. Continuamos, hay que ser generoso, no digamos, 1 litro por cada parto creo que es suficiente para poder manejar bien. Y si la paciente viene completamente con ser completamente de falta de aseo, pues empleamos lo que hace necesario. Lavado previamente con agua y jabón y después pasamos el pliego por ¿ya? Igual también tenemos por acá y completamos toda la parte de la sexta antisepsia con bulbo perineal. Campos quirúrgicos en la parte superior, campos quirúrgicos laterales en las pierneras, campo quirúrgico en la parte inferior, acá, y tenemos acá en este momento prácticamente ya preparado. Si queremos ser un poco más exquisitos, este plano inferior está acá, podemos colocarlo con unas pinzas y levantarlo, acá y acá. Queda casi como para una esterectomía. Entonces, obviamos la parte aquí del ano, lo cual también es una buena posibilidad de manejo, pero en fin, ya depende de cada uno de ustedes puede manejarlo. Mientras menos posibilidad de contacto tengamos con
con agentes externos es mejor. Nunca se olvide de evacuar la vejiga. Una vejiga llena va a impedir el adecuado descenso del producto. Si la paciente no está segura, le colocamos una zona anélato. Colocamos la zona anélato, elimina la vejiga y retiramos la zona anélato. No pasa nada. Como está como una exceso de anestesia, se acabó. Le permitimos inclusive una mejor fase de descenso del producto. Anestesia local. ¿Cuándo colocamos anestesia local? Cuando la paciente está con dilatación completa, antes de las últimas 3 o 4 contracciones finales, pero a nivel del RAFE medio, dirigido en forma oblicua. Y somos derechos hacia el lado izquierdo y somos zurdos hacia el lado derecho. Eso vamos a ver también en episiotomía en la parte final de la clase. Y se hace la episiotomía cuando ya vemos que el producto está prácticamente en +4. Es el momento. La cilocaína ayuda bastante, pero durante el trabajo del parto y el expulsivo propiamente dicho, la paciente tiene un dolor intenso que queda enmascarado entre comillas en el momento que hacemos la episiotomía. No siente la episiotomía ya, pero podemos manejarlo de otra manera. El momento final. La episiotomía entonces es otra parte final de la actividad académica. Tiene que ensanchar el tercio inferior de la vagina, del anillo vulvar para permitir el paso del producto. ¿De acuerdo? Y se debe realizar en el punto máximo de la contracción antes de la expulsión propiamente del producto. Indicaciones maternas: periné poco elástico, lógico. La mejor edad para salir embarazadas, chicas, en la década de los 20. Si alguien quiere ser mamá, buena hora, pero terminen de estudiar, por favor. Hagan su internado, su seducción, su residentado, tengan su carro, su casa, bueno, en fin. Ustedes tienen que ver el tema donde lo pueden manejar. Pero entre los 20 y 30 años es la mejor época para que tengan su bebé, ¿ya? Hasta los 35, ojo, comienza ya a ponerse de lo que es bien distensible, el ligamento sacroiliaco se pone más rígido. Y ese centímetro que ofrecería para dilatar le queda comprometido. Evidentemente musculatura atrófica, también igual, paciente que no tiene ninguna actividad física, y un periné corto, o sea que tenga menos de 4 centímetros de la porción distal del periné con la porción anterior del ano. Ojo, tenemos también que tener cuidado, ¿no? Y tenemos una cosa también para poderlo manejar. Indicaciones fetales también son las siguientes, usted está viendo ahí, caso prematuro. Aparentemente un prematuro es más pequeño, sin embargo es muy importante hacer una buena episiotomía. No porque hay problemas para la proporción cefalopélvica, sino para disminuir el riesgo de que con cada contracción uterina la bóveda craneana, que es tan débil, pueda ser afectada y pueda generar posteriormente problemas de hemorragias intraventriculares, que no son raros. Entonces, una buena episiotomía, un producto prematuro, 32, 34 semanas, que no tenemos oportunidad de atenderlo, una buena episiotomía nos va a también ayudar. Y también en los casos de los fetos grandes y, bueno, macrosómicos, básicamente es indicativo de cesárea. Distocia de hombro, prematuridad, necesidad de gestación rápida fetal y un parto instrumental. Acá tenemos justamente el centro, como estaba mencionando, acá, el punto medio, está un poquito la lámina, un poquito lateralizada, pero acá debe ser. Acá, en el punto medio del RAFE, acá en estos 4 o 5 tiempos más o menos acá, y dirigida en 45 grados. ¿En qué momento? En el momento final, máximo de la media de la contracción, previamente a la expulsión del producto. Cuando está con cilocaína no duele mucho, por si acaso, está sufriendo el trabajo de parto acá nuestra alumna. No se preocupe, cuando tengan entendido el parto van a verlo. Ojo, no se vayan a desmayar en un trabajo de parto las chicas, por favor. Tienen que darle valor a las mamás, tienen que darle fuerza. Tienen que decir, todo está bien, respire, empuje en el momento oportuno. Es la parte más importante, de la parte de el éxito final de lo que significa el trabajo de parto, y también la parte estética, entregar un producto en buenas condiciones, para no haya dolor. La asistencia de expulsión fetal es la expulsión de la cabeza, como mencionaba inicialmente, una lesión gradual y progresiva del introito vaginal, va apareciendo, no se dando cuenta de lo que corresponde. Cuando está coronando, se indicará a la paciente que realice empujos de manera controlada. ¿Qué significa eso? Que empujar con cada contracción, no empujar entre contracciones, porque eso o la agota innecesariamente o produce un efecto contraproducente, que en lugar de favorecer el descenso, hace más bien que el producto regrese, y que está en +3, regresa a +2 o +1. Entonces, empujar solo y exclusivamente cuando viene la media, cuando comienza la contracción. Y debe empujar la contracción más o menos unos 30 segundos. De ahí que tiene que estar
respirando, ventilando durante el periodo en el cual no hay contracciones. ¿Ya? Y ojo, hay que proteger bien el periné. Ahorita vamos a ver la maniobra de Ritke. Esto para que ustedes tengan en cuenta cuando trabajo parto verdadero, un trabajo parto falso. Eso va a ver el doctor Castro la próxima semana, para que pueda explicarles bien. Y saber cuándo estamos en trabajo parto verdadero y cuándo trabajo parto falso. Cuándo actuar para tener un parto, cuándo decir no está el momento y poder más bien sedar el trabajo. La fuerza de impulsión materna, como les mencioné inicialmente, están a nivel del fondo uterino, a nivel de las paredes laterales de la pelvis y a nivel también de la porción inferior de la pelvis, que van en contracciones hacia adelante y anterior, y el útero es de arriba hacia abajo. Le llama simple gradiente, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro y de menos a más, desde el punto de vista de intensidad de contracciones. Y acá, lo que ustedes más o menos saben, la paciente nerviosa, tensa, que no ha recibido una adecuada preparación, pues no va a colaborar, se contrae, estira la pierna, vienen los calambres, en fin. Hay que saber a la paciente de momento, ojo, cuando tengo ustedes trabajo de parto, tienen que conversar con la paciente, ganársela. Saber ella que ustedes están presentes, que van a apoyarla, que van a ayudarla, que van a asistirla en el momento más importante de la vida de una mujer. Mañana es el Día de la Madre, chicas. ¿Alguna mamá aquí no? Bueno, futuras mamás de repente, ¿alguna falta de menorrea por ahí? Bueno. Entonces, es importante tener en cuenta todo este pequeño detalle. Una pequeña anécdota, ¿no? Cuando estábamos hace algunos años, estábamos llevando, llegaba yo a una guardia, más o menos 8 de la noche, 8:05 aproximadamente, y estaba una paciente que estaba en trabajo de parto, y un interno, su interno, estuvo con ella desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Miraba, la atendía, la auxiliaba, la aconsejaba, le daba todos los apoyos necesarios para que la gente se sienta tranquila. Y estaba avanzando, hizo una excelente también curva de reto partograma, cómo avanza, cómo sube la dilatación, el descenso, la frecuencia, entonces excelente. El chico está trabajando ahora en el Hospital Grau, fue mi alumno de la universidad, fue interno del hospital, fue residente del hospital y ahora trabaja en Grau. Vamos a jalarlo para el hospital de Menara como en un momento, pero bueno. Entonces, llego yo a la guardia y el interno estaba con la paciente, ¿no? Y uno tiene por costumbre ver, sale el parto primero y luego alto riesgo, a ver cómo están las pacientes. Llego y el interno estaba con la paciente y le digo, ¿cuál es el caso? Me explicó todo completamente, desde la afiliación, la edad gestacional, cómo viene la paciente, cómo fue su trabajo de parto, me hicieron la curva de alerta adecuadamente estructurada, bien documentada, bien explicada, y viene ya la parte final, ¿no? Subjetivo, objetivo, apreciación de la presión que tuvo el interno y el plan de prescripciones del SOR, ¿no es cierto? Dijo, doctor, es una paciente primigesta, edad materna avanzada, tenía 36 años, que está en una fase activa de trabajo de parto, se ha quedado en 7 de dilatación, una detección secundaria de dilatación, se ha quedado en -3, detección secundaria de descenso, y ya pasó la curva de alerta. Y he tratado la pelvis, doctor, y me parece, miren el interno, que tiene la espina ciática derecha prominente, el ángulo subpúbico menos de 90 grados y el pis ciático menos de 8 centímetros. Con esa explicación, pero caramba, lo único que me queda solamente es filmar nomás. Y le dije, bueno, entonces, ¿cuál es tu plan de trabajo? Doctor, va para cesárea. Me miro a la paciente, señora, vamos a hacer la cesárea y yo voy a operarla. No, doctor, usted no me va a operar. Va a operar mi doctor que está conmigo todo el rato. No lo conozco a usted. Miren cómo se gana una paciente como está con ella todo el tiempo. Hagan eso, va a tener muchas gratificaciones ahí para ustedes. Y así fue. Le dimos la cesárea a un interno, salió todo correcto, el tercer día, cuarto día salió de alta y sin ningún problema. Ya el niño tiene aproximadamente, creo que 15 años, no sé. Una anécdota para que ustedes más o menos vean, ¿no? Acá está la mamá en fase expulsiva, chicas, para que vean ustedes cómo es una mamá. Esto es una monitorización indirecta, clínica, solamente con la mano para hacer cuál es que sean las contracciones. Periodo impulsivo, más o menos unos 15 minutos aproximadamente, puede ser 30 o 40 más o menos, multípara.
¿De acuerdo? Ojo, con cada contracción verificar los latidos cardíacos fetales. No sea por ahí que estemos avanzando bien con una buena dinámica, frecuencia, intensidad, duración, dilatación, descenso, y nos olvidamos de los latidos. Y después vamos a tener un bebito que no tiene latido. Entonces, permanentemente escuchar latidos. ¿Y cuándo es un momento de escuchar latidos? Entre contracciones. Cuando baja la frecuencia y luego recupera nuevamente. Entonces, la mamá también escucha el latido, es el mejor estímulo. Señora, a su vez, esta niña quiere conocerla, va a estar contento para verla, va a estar con usted, va a darle su pecho, entonces la mamá se siente contenta. La futura mamá. Acá, igualmente, los tiempos que más o menos debemos considerar. Es importante también que no se encontró asociación entre la duración de este periodo, el periodo expulsivo, y el puntaje de agua a los 5 minutos, convulsiones o necesidad de cuidados intensivos. O sea, si el trabajo de parto se produce adecuadamente, en el momento oportuno, y con todas las condiciones adecuadas, las posibilidades van a ser mínimas de que se tenga un trastorno del producto respecto a alguna complicación. Una inspiración profunda antes de la contracción y luego con la boca cerrada, ejercer presión descendente. Entre paréntesis, como si fuera la paciente con estreñimiento y quiere eliminar el producto de toda su alimentación. Igual también, necesita fuerza. La prensa abdominal tiene que estar adecuadamente preparada para la expulsión. Entonces tenemos la musculatura uterina, tenemos la cavidad de la pelvis, tenemos el producto que va descendiendo y tenemos también la fuerza de la prensa abdominal. El pujo tiene que ser, como usted ha mencionado, en forma gradual, progresiva y sobre todo coordinada con cada contracción. Y la episiotomía se limita, dice, al alto riesgo de la acción perineal, en fin, lo que ustedes están viendo ahí. No hay ningún problema en hacer una buena episiotomía cuando el caso lo amerita y con todas las condiciones del caso, sobre todo requiere para la corrección. Aquí dice desprendimiento o expulsivo, es otro término que se puede emplear. Eso es, sacamos una lámina acá de la escuela de español. La asepsia, que les hemos mencionado inicialmente, vejiga urinaria tiene que estar completamente evacua, en lidotomía, la madre tiene que estar participando. La madre no es una observadora, la madre no está ahí para que ustedes la ayuden. Ella tiene que hacer, nosotros estamos contribuyendo, participando en forma indirecta, pero la madre tiene el rol protagónico. Ella es la artista principal de esta película. La episiotomía, nacimiento, en fin. Y acá la ligadura tardía del cordón umbilical, después que el cordón umbilical ha dejado de latir, es el momento que hacemos el corte de cordón umbilical. Es la operación más sencilla que se hace en medicina, ¿cierto? Cortar, claro, pinzar, cortar y ligar. Sus nudos a cada lado, ya somos cirujanos, pues evidentemente, ¿no? 7 años. Para tener un corte de cordón umbilical. Acá el alumbramiento también, eso que quería explicar a ustedes, la maniobra de Rigel. Durante el periodo expulsivo, el momento de la extensión de la cabeza, un producto con peso normal, algo a 3.300, 3.500, a veces es demasiado brusca la parte de extensión, y con la frente, con la nariz y con el mentón, el producto puede producir tranquilamente desgarros múltiples a nivel de la vagina. De ahí que debemos siempre proteger el canal vaginal en la parte de arriba y la porción posterior para evitar los problemas de desgarros que puedan llegar hasta adelante. Miren acá, por un lado vamos protegiendo la parte superior, esta parte de acá, por otro lado protegemos también la parte del perineo. Maniobra de Rigel. Los cambios deben ser graduales y progresivos, nunca bruscos. Por eso cuando trabajamos partos precipitados, aquellos que demoran menos de 2 horas, los riesgos de complicaciones entre hipotonía uterina, atonía uterina, desgarros de pared vaginal, desgarros de bulbo perineales, en fin, desgarros hasta el 4º grado a nivel de recto, no son infrecuentes. Hay que tener cuidado con ese tema. ¿No? Acá también es importante, esta maniobra de Rigel lo que hace favorece la extensión de manera que la cabeza nazca con sus diámetros más reducidos a través del introito vaginal. Entonces se va graduando la salida. Aquí tenemos con una paño hasta la mano de arriba y otra con la parte de abajo. Con la mano de arriba vamos haciendo que la cabeza continúe en flexión. Y con la parte de abajo abriendo un poco la parte relacionada con la parte de bulbo perineal. ¿De acuerdo? Aquí está la técnica de presión de perineo. Usted se encuentra con una mano la parte superior y con otra mano. ¿Cuántos partos has atendido? Sí. 1. Casi. Bueno, tienen ustedes que tener sus partos, ¿ya? Lamentablemente los hospitales nacionales no tienen muchos partos.
Más que nada son los partos hospitales nivel 2. Pero bueno, es importante conocerlo. Cuando sean internos van a tener más oportunidades, pero ahora busquemos la forma. A veces los partos ocurren de noche, ocurren de tarde, y en la mañana no hay casi nada. Cesáreas, degrados, bloqueos, histerectomías, quistes de ovario, en fin. Y los partos ocurren pues, cuando ya no hay ningún alumno, no hay ningún interno, nadie. Entonces hay que estar atentos al momento oportuno que está presente, ¿no? Uno dice que los partos ocurren en el momento que también se hace la concepción, ¿no es cierto? Que son de noche, por eso muchas veces. O de madrugada también, ¿no? También puede ser. Acá tenemos nacimiento de la cabeza, miren cómo estamos acá. ¿Ven ustedes? Acá, ¿esta qué fase sería? Expulsión. Está ya en la fase comienzo acá, la extensión y acá la restitución. Está, en vez de estar acá en el decúbito lateral izquierdo, por circunflexión izquierda anterior, esta es la pierna izquierda, la pierna derecha. Entonces, en lo que estaba así, en esta posición, que luego cambia de posición de rotación interna, cambia a una rotación externa o restitución, cambiando hacia la zona para que todo el eje longitudinal sea estable, sin ningún cambio. Luego que nace la cabeza, vienen los hombros. Gira haciendo los muslos y la cabeza adopta una posición transversa, como estamos en los hombros, ¿no? Restitución o rotación externa. Indica que el diámetro indica acromial, o sea, el diámetro transverso ha rotado hacia el diámetro anterior o posterior de la pelvis. ¿Por qué? Porque el diámetro anterior o posterior de la pelvis va a permitir la salida del diámetro bisacromial. Otro diámetro no va a poder salir. Si ponemos el diámetro oblicuo, transverso de la pelvis, no va a permitir la salida de los hombros. De ahí que hay tratamiento de hombros en feto macrosómico. Entonces tiene que estar en la constitución de su posición normal. Anterior o posterior, bisacromial. Es la única forma que puede tener un bebé. Rotación externa en la parte final, ustedes están viendo cómo va rotando. Acá, por ejemplo, de lo que estaba mirando hacia abajo, miren ustedes cómo recupera su posición inicial. Acá tenemos acá la mano superior, la mano inferior, y comenzamos a hacer la parte final que se refiere a la salida del hombro. El nacimiento de los hombros, recuerdan la cabeza con las dos manos, que va haciendo una tracción gradual y progresiva, nunca brusca ni violenta, porque puede producir desgarros a nivel de la columna o del tronco brachiocefálico o a nivel de los hombros, en la parte axilar, cuando hay problemas de hombros. Entonces nace primero el hombro anterior hacia abajo y luego vamos hacia arriba para el hombro posterior. Esa maniobra es rápida, es prácticamente natural, espontánea. De quien tenido un producto sabe cómo hacerlo. Inclusive puede hacerlo sin saber estos conocimientos, porque es algo tan espontáneo que por regla general uno lo realiza sin ningún inconveniente. Nacimiento de hombros, ven ustedes, acá por ejemplo en la cabeza, el hombro anterior nace primero, el hombro anterior hacia abajo, ven ustedes cómo se hace el hombro anterior, y luego hacia arriba para el hombro posterior. Y luego, como les dije a ustedes, agarramos bien la parte del tórax, no sé, porque demora 2-3 segundos. Una vez que nace el hombro, nacen los hombros, el diámetro bisacromial pasa después a la parte de la tórax y abdomen, la cintura escapular pasa a la cintura pélvica después, y el parto se produce en los siguientes 2 a 5 segundos. Y la importancia que saber agarrar, tomar bien al bebé, y con las manos agarramos después los miembros inferiores para estar caídas. Acá tenemos nacimiento de hombros nuevamente. Mire, hombro anterior tenemos acá hacia arriba, se dan cuenta ustedes acá, hombro anterior, y luego hacia arriba el hombro posterior. ¿Ya? Acá esquemáticamente lo que se va produciendo es rotación externa, hacia abajo, hombro anterior, y vemos aquí el hombro posterior. El resto del cuerpo sigue a los hombros, no hay nada que hacer. Continúa de forma espontánea, sin ningún cambio. Ojo, tener muy en cuenta, no debemos enganchar nuestras manos en el plexo braquial, porque después tienen el problema de la parálisis de Duchenne, ¿se acuerdan ustedes? Donde hay compromiso a nivel del nervio cubital, radial, en fin. Y eso hay que tener mucho cuidado porque puede tener trascendencia a futuro, con todo el compromiso de una lesión del nervio. El líquido amniótico sale inmediatamente después que nace el producto y luego sale después la parte de la placenta, que es la parte final. Estamos en la parte del expulsivo proveniente.
el parto espontáneo, el nacimiento de la cabeza, estamos reiterando el conocimiento. Hay una teoría del conocimiento de la parte de aprendizaje y enseñanza que es la llamada la ley de Skinner. Significa que mientras más repitamos una cosa, más tenemos posibilidades de que se forme una proteína que es parte de la memoria y va a nivel de los hemisferios cerebrales correspondientes. El que lo hace más va a tener más posibilidades de tener más posibilidades de comprenderlo y hacerlo simultáneamente, ¿no? Hay un aforismo árabe que dice: lo que escucho, me olvido. Lo que veo, me acuerdo. Lo que hago, lo aprendo. Y lo que siento, trasciendo. ¿Qué significa? Que lo que tú has logrado incorporar dentro de tu mente, tu parte biofísica, espiritual, lo lleva más adelante. Y puede ser capaz inclusive de llevar como fase de enseñanza y aprendizaje a quienes estén contigo. ¿Ya? Va girando, igual también esta parte de acá, como ustedes lo ven, y pueden tener el esquema general de lo que significa. Es esquemático, evidentemente, ¿no? Ojo, nace el bebé, hay que limpiar el nasofaringe, muy importante, limpiar también la boquita porque puede estar lleno de líquido amniótico, puede estar llamado síndrome de aspiración de líquido amniótico. Llegó oportuno el cordón umbilical cuando ha dejado de latir fundamentalmente. Y hay que hacerlo cuando hay riesgos de asfixia al nacer, por ejemplo, circular de cordón apretar al cuello, sacar rápido el bebé, brazo gemelar, para permitir la salida del segundo producto, y una madre RH negativo sensibilizada. En 1 o 3 minutos debemos ya producir el corte del cordón umbilical, y no hay que dejar de latir. Igual también tenemos acá, para explicar lo mismo, cómo se corta el cordón umbilical. Acá, sujeto macrosómico, que son más de 4 kilos, que se encuentra como el tamaño de la balanza. Esta todavía con su pelvis gaseoso, el producto a término, casi post-término. Y acá, para estimular a la chica para que tenga su bebé dentro de poco, después que tengan su recetado, por favor, antes no. Y ¿cuál es la posibilidad nuestra? Atender bien a las pacientes, educarlas, enseñarlas, acompañarlas, aconsejarlas y proteger también el soporte inicial a recién. Cuando estén ustedes solos en un hospital nivel 2, van a hacer la doble función de ginecobstetra, de pediatra, de neonatólogo y asumir siempre el liderazgo del acto médico. ¿Ya? Acá tenemos ya falta poco, chicos, no se preocupen. Acá tenemos la parte financiera llamada deflexiones. Las deflexiones pueden ser de 4 tipos, ¿no? Hasta de 3. Un vértex normal llamado el occipucio, de frente, nariz y mentón. Si sea una deflexión inicial, moderada o deflexión completa. Ahí están los diámetros, por ejemplo, tenemos acá el diámetro, el vértex es el occipito, perdón, acá, su occipito bregmático, este es el más adecuado, ¿cuánto? 9.5. Otro que también es bueno es acá, el occipito frontal, no, perdón, este acá, el segmento bregmático, que es el de cara, 9.5. Esas dos interpretaciones permiten la salida del producto. Pero ese de acá, el occipito mentoniano, 13.5, imagínense. O este acá, occipito frontal, 2 centímetros, no va a poder salir el producto. Definitivamente está imposibilitado. De ahí la importancia de hacer un buen tacto vaginal para saber qué cosa estamos tactando, no palpando. Tactos con los dedos, palpares con la mano. Acá bregma, frente y cara, ¿no? La normal es el occipucio. Entonces, cuando hay un problema en la fase de la flexión, acordemos, acomodación, descenso, flexión, encajamiento, flexión, flexión interna, extensión, interna, exclusión. Cuando hay problemas en la flexión es cuando vienen los problemas de presentaciones anómalas de trabajo parto, que son las deflexiones, de primero, segundo, tercer grado. Acá tenemos, este es lo normal, por ejemplo, normal, como se presenta acá en vértex. Acá tenemos el vértex incipucio, acá tenemos el mentón, y acá tenemos la cara. Iguales son los diámetros que ustedes ya los han visto más o menos. El de cara y el de vértex se pueden dar parto normal, pero el frontal y el mentoniano no van a poder dar. Acá tenemos la explicación más o menos general, la incidencia, por ejemplo,
El bregma es cada 33 partos, de cara cada 800 más o menos, y de frente ocurre de 500 a 4000 partos aproximadamente. Aquí es el subtípito bregmático, es la posición más común, la de vértex, la de vértex la más común, aproximadamente el 95% aproximadamente. La posición de bregma, conforme va produciéndose la deflexión, de una flexión máxima a una deflexión máxima, hay dos periodos previos. Acá vamos a tratar occipucio, en la deflexión intermedia vamos a tratar bregma, en la otra deflexión vamos a tratar frente, vamos a tratar cara o nariz. Entonces, dependiendo del grado de deflexión que tengamos, vamos a permitir o no la posibilidad de un parto vaginal o una cesárea. Situación de bregma, por ejemplo. Hay causas fetales y maternas, y en el tacto vaginal, ojo, se identifica cuál es la fontanela bregmática. La bregmática es la anterior, el occipucio es la posterior, ¿no? Presentación de cara, acá tenemos igualmente el grado máximo de extensión, pero miren el diámetro que ofrece, 9.5. La presentación mento posterior o transversa no van a permitir el parto definitivamente, pero el mento anterior sí, puede pasar a mento anterior y posibilidad de parto vaginal sí se pueden dar, pero ocurre generalmente con problemas de tumores a nivel cervical o ya un cuadro general de una desproporción cefalopélvica. En la parte de flexión del trabajo de parto, que es el cuarto movimiento cardinal, ocurren los problemas, pero hay que saber cuándo detectarlos y delimitarlos. El diagnóstico tenemos acá, miren ustedes el grado de flexión, la opción de mento está de cara acá, está de cara prácticamente. Cuando rota a mento anterior, el posterior anterior puede tener parto normal. Pero el mento posterior persistente, no, definitivamente es para una cesárea. Si ven ustedes un mento posterior y tienen esa operación adjunta para colocar, programa la mejor cesárea para no quitar mayores riesgos. Mento transversa, cuando pasa a mento anterior, puede tener parto normal. Aquí tenemos acá cómo serán los latidos, todo eso. La presión de frente, cara, bregma, y episiotomía. Es también pregunta de examen, por si acaso. Pregunta ahí, ¿cuáles son los músculos que se hacen en incisión durante el trabajo de parto exclusivo? Acá tenemos solamente para explicarlos, tenemos acá el clítoris, capuchón clitorideo, entrada vulvar, el hiato ventral, el labio menor, labios mayores, el músculo isquiocavernoso que está bien alejado. Acá tenemos el músculo bulbocavernoso que sí se compromete, pero tiene episiotomía. Acá tenemos la rama isquiática, la rama 4, en fin, del músculo isquiocavernoso que no nos incumbe en estos momentos. Y acá tenemos dos músculos, el músculo llamado transverso superficial del periné, que es este de acá, y el transverso profundo del periné. Entonces, durante la episiotomía se van a comprometer dos músculos, el bulbo cavernoso y el transverso superficial del periné. ¿De acuerdo? En la mediana lateral y en la mediana se va a comprometer acá el raso medio. Aquí prácticamente solamente hay músculo central, en la unión de los músculos. Pero acá tenemos también otros músculos, que son los elevadores del ano. Ojo cuando tengamos problemas relacionados con desgarro de cuarto grado. Tenemos los pubos rectales, los pubococcígeos y los ginecoccígeos que están por fuera. Pero eso tiene un compromiso muy grande, sobre todo cuando se compromete la parte de la musculatura en el momento del expulsivo. La episiotomía mediana. La episiotomía mediana es fácil de reparar a comparación del medio lateral, un poquito más complicada pero menos riesgo. En la mediana hay menos cantidad de sangre porque agarramos solamente la unión de dos músculos. Aquí este es el problema, ¿no? Puede causar desgarro tercer y cuarto grado más frecuentemente que lo que ocurre en el medio lateral. Bulbo cavernoso y cuerpo perineal solamente, aquí bulbo cavernoso y el transverso perineal y perineal. El dolor más frecuente sí, a veces cuando no hacemos una buena reparación, la paciente queda con dispareunia, ¿no?
Y el esposo siempre se acuerda de nosotros cuando, evidentemente, busca a su esposa con cariño, como, ¿cierto? Pero puede pasar eso, pasa, hay que tener mucho cuidado. Afrontar los tejidos en forma colateral y en forma simétrica. No vaya a ser que después queda uno más grande que el otro, entonces pierde un poco también de la estética, que es una parte muy importante que todas las chicas saben defender y reconocer, ¿no es cierto? Sí. Así es, muy bien, como tiene que ser. La episografía, afrontar el epitelio mucosa vaginal en realidad, afrontar el músculo transverso, afrontar el músculo bulbo cavernoso, por lo que decía. Son dos músculos, acuérdense ustedes. Pregunten también hasta de residentado, por si acaso. Acá, bulbo cavernoso y transverso perineal superficial. No el profundo, superficial. Se puede esperarse por el glicólico o catgut siempre 2 ceros. Siguiente, acá tenemos el desgarro de primer y segundo grado. Se dan cuenta ustedes, agarramos, hacemos la episografía a nivel de la mucosa, vamos aquí al punto medio en el cual se encuentra la unión mucoepitelial. Regresamos por acá y hacemos en puntos subdérmicos o unos puntos separados. Miren cómo queda una pequeña línea y el esposo va a estar muy contento con su doctor. Acá, desgarro de cuarto y tercer grado. Ojo, miren cómo compromete. Desgarro de tercer grado compromete musculatura perianal. El desgarro de cuarto grado, mucosa rectal. Esos desgarros de tercer y cuarto grado preferible realizarlos en sala de operaciones, con las mejores condiciones, con una buena iluminación, con un catgut, un poliglicólico 3 o 4, no el 1 o 2 que manejamos habitualmente, con pinzas mucho más delicadas y con una buena iluminación y una buena ayudante que te permita abrir un buen campo operatorio para evitar juntar la mucosa rectal con la parte de la cavidad rectal, porque ahí va a generar fístulas. Ten mucho cuidado con eso, ¿ya? Para principalmente en sala de operaciones. Acá. Sala de operaciones. Muy bien. Acá como queda un desgarro que se produjo al no haber hecho una buena episiotomía en el momento oportuno. Son consecuencias, evidentemente, de que no se ha atendido un parto de forma adecuada. Dolor perineal crónico, dispareo, incontinencia urinaria y fecal, miren todos los problemas que pueden ocurrir. Actuar siempre con mucha cautela y con mucha dedicación cada paciente, ¿no? Acá la clasificación es el Real College of Aesthetic and Gynecology. Aquí hay un pequeño error de tipeo. Acá es aquí es el interno, acá es el externo, ¿eh? Acá ambos están como divididos. El ABC, el tercer grado y el cuarto grado, esfínter anal total y mucosa rectal. Acá hay riesgo, el C mayor que B mayor que el A, en cuanto al compromiso de incontinencia anal. Son pues problemas sociales, familiares, personales. El paciente se deprime, se angustia, ¿no? Sobre todo por lo que significa en su vida social. El tracto rectal, siempre ser un tracto rectal adecuadamente estructurado. Una vez que el tracto rectal, ubicar bien la zona donde va a ser la episografía, la sutura, y también va a permitir no llegar a la mucosa rectal. Ustedes se van dando cuenta cuando están suturando, evidentemente no se van a pinchar el dedo, porque también ustedes se protegen, mecanismo propio de supervivencia del dedo. Entonces, verificar bien esa zona y suturar solamente la parte de la mucosa rectal sin entrar a la cavidad rectal, porque las posibilidades de fístulas son bien altas. El esfínter externo, rodea el interno, no debe verse separación lateral. Es importante, ¿no? Y siempre estar operaciones con una buena iluminación y un buen ayudante que permita un buen campo. Acá tenemos igualmente acá. El esfínter anal interno es involuntario y el externo es involuntario, que uno puede controlar para hacer la eliminación del contenido intestinal. ¿Ya? Preparación de primer y segundo grado. Primero la mucosa vaginal, llegar al punto medio entre la mucosa vaginal y la región bucoepitelial, retroceder, hacer puntos subdérmicos con catgut 2-0 o ácido poliglicólico, sutura de los músculos perineales en la parte ya del periné, y la sutura de la piel que puede ser con puntos simples, subdérmicos o puntos separados, dependiendo cómo se realizaba la sutura, ¿no? Evidentemente tienen que ser adecuadamente afrontados, simétricos, equidistantes,
hacer la episografía como le gustaría a cada uno de ustedes, encontrar la episografía con la mucosa vaginal de su pareja. ¿No es cierto, jóvenes? ¿Qué dicen? Algunos están durmiendo, creo, están cansados, ¿no? Ojo, mañana es el Día de la Madre, ya tienen ustedes que estar con su mamita, ayudarlas, acompañarlas. Igual también cuarto grado, ojo, antibiótico profilaxis, cefalosporina de segunda o tercera generación, ¿de acuerdo? Y también se emplea un aminoglicósido, gentamicina, por ejemplo, y metronidazol o clindamicina. Ahí estuvimos hablando con unos compañeros de ustedes respecto a dosis de fármacos, respecto a cómo se emplea la gentamicina, cómo se emplea la amicacina, cómo se emplea la cefalosporina, como debe hablar un interno, ¿no?, de la San Martín, en miligramos por kilogramo de peso en 24 horas, y cómo puede ser repartido la dosis. Y me contaron, en justificación de que evidentemente las clases de farmacología no habían sido las mejores, que había pasado muy rápido, estamos en pandemia, comenzaban recién ustedes la parte del enclaustramiento, ¿no es cierto? Entonces no tuvieron mucha oportunidad. Pero esa es la oportunidad que ustedes, cuando estén con sus pacientes, vean una paciente, revisen el caso clínico, revisen la terapéutica y vayan al libro, y al día siguiente ven a su paciente, se van a dar cuenta todo lo que significa lo que ustedes han visto, y se le va a quedar para siempre. Se forman proteínas, ustedes son jóvenes, se forman proteínas inmediatamente y van a colocarse y no se van a olvidar nunca. Así recuerdo haber visto al paciente que tenía una cosa y cómo evolucionó, y ya puedo decir tu experiencia. Pues. ¿No es cierto, Alessio? Claro, muy bien. Estudiar siempre esa parte de farmacología, ¿ya? Siguiente, este de acá. Acá, elecciones. Cefalosporina, cefuroxima, metronidazol o clindamicina, ¿ya? Y cuarto grado, pues evidentemente la cefuroxima, en esta ocasión puede ser ceftriaxona endovenoso, ojo. Primera 24 horas y luego, ojo, también tiene que tener una dieta hipercelulósica, líquida, no puede haber pujo, no puede haber estreñimiento, si no se rompen los puntos. Necesitamos 7 días por lo menos que no haya en ningún momento estreñimiento. Líquido y todo relacionado para que tenga su evacuación en forma normal y sin dolor, ¿no? Aquí está la gentamicina, como mencionaba acá, si no va a poner peso, por ejemplo. Y luego seguimos al siguiente. La paciente recibe cuarto grado, la estructura del esfínter, importante. Ya estamos terminando. Y aquí la parte final, 2 láminas, terminamos. También nos piden lo que se llama la adecuación intercultural para el trabajo de parto. Muchos de ustedes no van a trabajar acá en Lima, van a irse a provincia, van a irse a la sierra, van a irse a la selva, van a irse a zonas alejadas de la civilización, urbanos marginales y lejanas, a 2 o 3 días a pie, a caballo. Entonces tenemos que saber respetar las costumbres que tiene la población respecto a la atención de su parto. ¿De acuerdo? Muchos van a querer dar en cuclillas, van a querer dar parados, van a querer agarrados de una frazada que está en el techo y se van a empujar ahí. El esposo va a estar ayudando a la paciente también, levantándola por la parte del abdomen, ayuda a empujar. Y si bien es cierto, para ella es mucho más conveniente, para el personal de salud muy incómodo, porque tiene que estar agachado, mirando hacia arriba, en fin, pero tiene sus particularidades buenas, porque disminuye el tiempo del expulsivo, por un lado, y disminuye también las complicaciones, sobre todo los desgarros. Esas son las posiciones, ¿no? Y aquí lo que mencionaba, disminuye los desgarros, disminuye los partos instrumentados, disminuye el número de episiotomías, porque uno sale sin ningún problema por problema de la seguridad. Ya, y eso es importante. Esta es prácticamente la última lámina, y aquí viene un consejo final para ustedes respecto a lo que mencionó aquí Einstein en sus tiempos. A ver, ¿qué dice? ¿Pueden leerlo, por favor? Léelo. Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito como si tratase del principal objetivo en la vida. La razón más importante para trabajar en la escuela y en la vida es el placer del trabajo, el placer de su resultado y el conocimiento del valor del resultado para la comunidad. Alberto. Muy bien, es un consejo final para ustedes, y tengan en cuenta que lo que hagamos ahora tiene trascendencia. Y hagamos siempre lo mejor de cada uno de nosotros, lo que hagamos nuestro paciente. Es todo, muchas gracias.